Bienvenidos al canal de YouTube de Ediciones Rodio. Aquí encontrarás recursos clave para tus oposiciones con vídeos especializados de cada tema. Si te gusta nuestro contenido, no olvides darle a me gusta y activar la campanita, para estar al tanto de nuestras últimas actualizaciones. Gracias por elegirnos en tu camino hacia el éxito en las oposiciones. Audiolibros. Recuerda que todos nuestros temarios también están disponibles en formato digital y papel. Para cualquier duda puedes escribirnos a info@edicionesrodio.com. Muchas gracias. Cuerpo Nacional de Policía. Escala básica. Temario oficial sintetizado. Tema 10. Entrada, libre circulación y residencia en España de ciudadanos de los Estados miembros de la Unión Europea y de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo. Derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. La entrada y salida del territorio español. La autorización de estancia y de residencia. 1. Entrada, libre circulación y residencia en España de ciudadanos de los Estados miembros de la UE y de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el EEE. El Real Decreto 240/2007, de 16 de febrero regula las condiciones para el ejercicio de los derechos de A. Entrada. B. Salida. C. Libre circulación. D. Estancia. E. Residencia. F. Residencia de carácter permanente. G. Trabajo en España por parte de ciudadanos de otros Estados miembros de la Unión Europea. H. Trabajo en España por parte de ciudadanos de Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo. Limitaciones a este derecho. A. Razones de orden público. B. Razones de seguridad pública. C. Razones de salud pública. Este RD se aplica también a los familiares de ciudadanos de otro Estado miembro de la Unión Europea. Este RD se aplica también a los familiares de ciudadanos de otro Estado parte en el Acuerdo Económico Europeo. A. Su cónyuge. B. Pareja con unión análoga a la conyugal inscrita en registro público. C. Descendientes directos. D. Ascendientes directos. Las personas incluidas en el ámbito de aplicación del presente Real Decreto tienen derecho a acceder a cualquier actividad, tanto por cuenta ajena como por cuenta propia, prestación de servicios o estudios, en las mismas condiciones que los españoles, sin perjuicio de la limitación establecida en el artículo 39,4 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea. Exceptuando a los descendientes mayores de 21 años que vivan a cargo, y a los ascendientes a cargo contemplados en el artículo 2d del presente Real Decreto, a sus ascendientes directos y a los de su cónyuge o pareja registrada que vivan a su cargo. Las disposiciones del presente artículo no serán aplicables a los empleos en la administración pública. Con visado arts. 25 y 26 Ley de Tránsito, Estancia, Residencia, Trabajo y Residencia, Estudios. Solicitud ante misiones diplomáticas y oficinas consulares, salvo supuestos excepcionales fijados reglamentariamente. Denegación motivada. RF y trabajo por cuenta ajena. Sin visado. Nacionales de Alemania, Andorra, Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Bolivia, Brasil, Brunei, Bulgaria, Canadá, Colombia, Corea del Sur, Costa Rica, Croacia, Chile, China, Chipre, Dinamarca, Ecuador, El Salvador, Eslovaquia, Eslovenia, Estados Unidos, Estonia, Filipinas, Finlandia, Francia, Grecia, Guatemala, Holanda, Honduras, Hungría, Irlanda, Islandia, Israel, Italia, Japón, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Macedonia, Malasia, Malta, Marruecos, México, Mónaco, Nicaragua, Noruega, Nueva Zelanda, Panamá, Paraguay, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumanía, San Marino, Santa Sede, Singapur, Suecia, Suiza, Túnez, Turquía, Uruguay y Venezuela. Solo para estancias turísticas de menos de 90 días. Por tener tarjeta de identidad de extranjero o autorización de regreso. Estancia inferior a 3 meses. Suficiente el pasaporte o DNI en vigor. Dicha permanencia no se computa a los efectos derivados de la situación de residencia. Estancia superior a 3 meses. A si es un trabajador.
Dispone de recursos suficientes para no convertirse en una carga para la asistencia social en España. Tiene un seguro de enfermedad. B. Está matriculado en un centro público o privado docente para cursar estudios. Seguro de enfermedad. C. Miembro de la familia que acompaña a un ciudadano de la UE o de otro estado parte en el AEE. Y cumple las anteriores condiciones. Residencia superior a 3 meses con tarjeta de residencia de familiar de ciudadano de la Unión. La tarjeta deberá presentarse en el plazo de 3 meses desde la fecha de entrada en España, ante la Oficina de Extranjeros de la provincia o ante la comisaría de policía correspondiente. La tarjeta deberá realizarse en el plazo de los 3 meses siguientes a la presentación de la solicitud. La tarjeta de residencia tendrá una validez de 5 años a partir de la fecha de su expedición. Derecho a residir con carácter permanente. Si han residido legalmente en España durante un período continuado de 5 años. Tarjeta de residencia permanente para miembros de la familia que no tengan la nacionalidad de un Estado miembro de la Unión Europea o de otro Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo. 3 meses desde la fecha de la solicitud en el registro del órgano competente para su tramitación. La vigencia de la tarjeta de residencia de familiar de ciudadano de la Unión caducará por las ausencias superiores a 6 meses en un año, salvo excepciones acreditadas. Medidas por razones de orden público, seguridad y salud pública. A impedir la entrada en España, aunque los interesados presenten la documentación prevista en el artículo 4 del presente Real Decreto. B. Denegar la inscripción en el Registro Central de Extranjeros, o la expedición o renovación de las tarjetas de residencia previstas en el presente Real Decreto. C. Ordenar la expulsión o devolución del territorio español. No podrá adoptarse una decisión de expulsión o repatriación respecto a ciudadanos de un Estado miembro de la Unión Europea o de otro Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, salvo si existen motivos imperiosos de seguridad pública, en los siguientes casos. A. Si hubiera residido en España durante los 10 años anteriores, o B. Si fuera menor de edad, salvo si la repatriación es conforme al interés superior del menor, no teniendo dicha repatriación en ningún caso carácter sancionador. Las resoluciones de expulsión serán dictadas por los subdelegados del Gobierno o delegados del Gobierno en las comunidades autónomas uniprovinciales. 2. Derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. Son extranjeros los que carezcan de la nacionalidad española. Corresponde al Gobierno la política de inmigración. Se pueden delegar competencias en las comunidades autónomas, CCAA y entidades locales, ELL. Los poderes públicos promoverán la plena integración de los extranjeros en la sociedad española. Los extranjeros gozarán en España de los derechos y libertades reconocidos en el título I de la Constitución, 10 al 55, en los términos establecidos en los tratados internacionales, en esta ley y en las que regulen el ejercicio de cada uno de ellos. Los extranjeros que se encuentren en territorio español tienen el derecho y el deber de conservar la documentación que acredite su identidad. Todos los extranjeros a los que se haya expedido un visado o una autorización para permanecer en España, por un período superior a 6 meses, obtendrán la tarjeta de identidad de extranjero. Los extranjeros no podrán ser privados de su documentación, salvo en los supuestos y con los requisitos previstos en esta Ley 4/2015, de 30 de marzo de protección de la seguridad ciudadana. Los extranjeros residentes en España podrán ser titulares del derecho de sufragio en las elecciones municipales. Los extranjeros menores de 16 años tienen el derecho y el deber a la educación, que incluye el acceso a una enseñanza básica, gratuita y obligatoria. Los extranjeros menores de 18 años también tienen derecho a la enseñanza posobligatoria. Los extranjeros que se hallen en España de acuerdo con lo establecido en el título 2 de esta ley, tendrán derecho a circular libremente por el territorio español
y a elegir su residencia sin más limitaciones que las establecidas con carácter general por los tratados y las leyes. Podrán establecerse medidas limitativas específicas cuando se acuerden en la declaración de estado de excepción o de sitio, en los términos previstos en la Constitución y excepcionalmente por razones de seguridad pública, de forma individualizada, motivada y en proporción a las circunstancias que concurran en cada caso, por resolución del Ministro del Interior, adoptada de acuerdo con las garantías jurídicas del procedimiento sancionador previsto en la ley. Los extranjeros tienen el derecho de reunión en las mismas condiciones que los españoles. Todos los extranjeros tienen el derecho de asociación en las mismas condiciones que los españoles. Los extranjeros tienen derecho a ejercer una actividad remunerada. Podrán acceder al empleo público, en los términos previstos en el RD Legislativo 5/2015 de 30 de octubre del empleado público. Los extranjeros tienen derecho a sindicarse libremente, o a afiliarse a una organización profesional. Los extranjeros tienen derecho a la asistencia sanitaria. Los extranjeros residentes tienen derecho a acceder a los sistemas públicos de ayudas en materia de vivienda. Los de larga duración tienen derecho a dichas ayudas en las mismas condiciones que los españoles. Los extranjeros con discapacidad, menores de 18 años, que tengan su domicilio habitual en España, tendrán derecho a recibir el tratamiento, servicios y cuidados especiales que exija su estado físico o psíquico. Los extranjeros estarán sujetos a los mismos impuestos que los españoles. Los extranjeros residentes tienen derecho a la vida en familia y a la intimidad familiar. El extranjero residente tiene derecho a reagrupar con él en España a cónyuge. B. Los hijos del residente y del cónyuge menores de 18 años, o personas con discapacidad incapaces de proveerse por sí mismas. C. Mayores de 18 años que no sean objetivamente capaces de proveer a sus propias necesidades. D. Los ascendientes en primer grado del reagrupante y de su cónyuge cuando estén a su cargo, sean mayores de 65 años y existan razones que lo justifiquen. E. Persona que mantenga con el extranjero residente una relación de afectividad análoga a la conyugal debidamente acreditada. Los extranjeros tienen derecho a la tutela judicial efectiva. Los extranjeros que se hallen en España tienen derecho a la asistencia jurídica gratuita en las mismas condiciones que los ciudadanos españoles. Representa discriminación todo acto que, directa o indirectamente, conlleve una distinción, exclusión, restricción o preferencia contra un extranjero basada en la raza, el color, la ascendencia o el origen nacional o étnico, las convicciones y prácticas religiosas, y que tenga como fin o efecto destruir o limitar el reconocimiento o el ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y de las libertades fundamentales en el campo político, económico, social o cultural. El extranjero que pretenda entrar en España deberá hacerlo por los puestos habilitados al efecto. Hallarse provisto del pasaporte o documento de viaje que acredite su identidad, que se considere válido para tal fin en virtud de convenios internacionales suscritos por España y no estar sujeto a prohibiciones expresas. Los extranjeros que se propongan entrar en territorio español deberán estar provistos de visado, válidamente expedido y en vigor, extendido en su pasaporte o documento de viaje o, en su caso, en documento aparte. A. Visado de tránsito. Habilita a transitar por la zona. B. Visado de estancia. Habilita para estancias ininterrumpidas o estancias sucesivas por un período o suma de períodos cuya duración total no exceda de 3 meses por semestre. C. Visado de residencia. Habilita para residir sin ejercer actividad laboral o profesional. D. Visado de residencia y trabajo. Habilita para la entrada y estancia por un período máximo de 3 meses y para el comienzo de la actividad laboral o profesional. E. Visado de residencia y trabajo de temporada. Habilita para trabajar por cuenta ajena 9 meses en un período de 12 meses consecutivos. F. Visado de estudios. Habilita para permanecer en España para estudiar o tener prácticas laborales no remuneradas. G. Visado de investigación. Habilita para permanecer en España realizando proyectos de investigación.
No podrán entrar en España ni obtener un visado a tal fin los extranjeros que hayan sido expulsados, mientras dure la prohibición de entrada. El visado se solicitará y expedirá en las misiones diplomáticas y oficinas consulares de España. Las salidas del territorio español podrán realizarse libremente, excepto en los casos previstos en el Código Penal y en la presente ley. La salida será obligatoria en los siguientes supuestos: A. Expulsión del territorio español por orden judicial en los casos previstos en el Código Penal. B. Expulsión o devolución acordadas por resolución administrativa en los casos previstos en la presente ley. C. Denegación administrativa de las solicitudes formuladas por el extranjero para continuar permaneciendo en territorio español, o falta de autorización para encontrarse en España. D. Cumplimiento del plazo en el que un trabajador extranjero se hubiera comprometido a regresar a su país de origen en el marco de un programa de retorno voluntario. Los extranjeros podrán encontrarse en España en las situaciones de estancia o residencia. A. Estancia es la permanencia en territorio español por un período de tiempo no superior a 90 días. Excepción igual a estudios. B. Para seguir estando hay que prorrogar 3 meses más en un período de 6 meses. C. En los supuestos de entrada sin visado, cuando concurran circunstancias excepcionales que lo justifiquen, podrá autorizarse la estancia de un extranjero en el territorio español más allá de 3 meses. Los residentes podrán encontrarse en la situación de residencia temporal o de residencia de larga duración. A. La residencia temporal es la situación que autoriza a permanecer en España por un período superior a 90 días e inferior a 5 años. B. Las mujeres extranjeras víctimas de violencia de género, cualquiera que sea su situación administrativa, tienen garantizados los derechos reconocidos en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género, así como las medidas de protección y seguridad establecidas en la legislación vigente. C. La residencia de larga duración es la situación que autoriza a residir y trabajar en España indefinidamente, en las mismas condiciones que los españoles. Tendrán derecho los que hayan tenido residencia temporal en España durante 5 años de forma continuada. De los extranjeros a quienes España u otro Estado miembro de la Unión Europea hubiese reconocido protección internacional y que se encuentren en España, podrán pedir la residencia de larga duración. La extinción de la residencia de larga duración se producirá en los casos siguientes: A. Cuando la autorización se haya obtenido de manera fraudulenta. B. Cuando se dicte una orden de expulsión en los casos previstos en la ley. C. Cuando se produzca la ausencia del territorio de la Unión Europea durante 12 meses consecutivos. Reglamentariamente se establecerán las excepciones a la pérdida de la autorización por este motivo, así como el procedimiento y requisitos para recuperar la autorización de residencia de larga duración. D. Cuando se adquiera la residencia de larga duración en otro Estado miembro. E. Cuando, obtenida la autorización por la persona a quien otro Estado miembro reconoció protección internacional, las autoridades de dicho Estado hubieran resuelto el cese o la revocación de la citada protección. El ministro del Interior reconocerá la condición de apátrida a los extranjeros que, manifestando que carecen de nacionalidad, reúnen los requisitos previstos en la Convención sobre el Estatuto de Apátridas, hecha en Nueva York el 28 de septiembre de 1954, y les expedirá la documentación prevista en el artículo 27 de la citada Convención. El Gobierno promoverá el establecimiento de acuerdos de colaboración con los países de origen que contemplen integradamente la prevención de la inmigración irregular, la protección y el retorno de los menores no acompañados. En los supuestos en que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado localicen a un extranjero indocumentado cuya minoría de edad no pueda ser establecida con seguridad, se le dará, por los servicios competentes de protección de menores. 3. La entrada y salida del territorio español. La entrada en territorio español del ciudadano de la Unión se efectuará con el pasaporte o documento de identidad válido y en vigor, y en el que conste la nacionalidad del titular.
Los miembros de la familia que no posean la nacionalidad de uno de los Estados miembros de la Unión Europea, o de otro Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, efectuarán su entrada con un pasaporte válido y en vigor, necesitando, además, el correspondiente visado de entrada. La expedición de dichos visados será gratuita y su tramitación tendrá carácter preferente cuando acompañen al ciudadano de la Unión Europea o se reúnan con él. La posesión de la tarjeta de residencia de familiar de ciudadano de la Unión, válida y en vigor, expedida por otro Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, eximirá a dichos miembros de la familia de la obligación de obtener el visado de entrada y, a la presentación de dicha tarjeta, no se requerirá la estampación del sello de entrada o de salida en el pasaporte. Cualquier resolución denegatoria de una solicitud de visado o de entrada deberá ser motivada. Dicha resolución denegatoria indicará las razones en que se base, bien por no acreditar debidamente los requisitos exigidos, bien por motivos de orden público, seguridad o salud públicas. Las razones serán puestas en conocimiento del interesado salvo que ello sea contrario a la seguridad del Estado. En los supuestos en los que un ciudadano de un Estado miembro de la Unión Europea, o de un Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo o un miembro de su familia, no dispongan de los documentos de viaje necesarios para la entrada en territorio español, o en su caso, del visado, las autoridades responsables del control fronterizo darán a estas personas, antes de proceder a su retorno, las máximas facilidades para que puedan obtener o recibir en un plazo razonable los documentos necesarios, o para que se pueda confirmar o probar por otros medios que son beneficiarios del ámbito de aplicación del Real Decreto 240/2007, de 16 de febrero, sobre entrada, libre circulación y residencia en España de ciudadanos de los Estados miembros de la Unión Europea y de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, siempre que la ausencia del documento de viaje sea el único motivo que impida la entrada en territorio español. Los ciudadanos de un Estado miembro de la Unión Europea o de otro Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, y los miembros de su familia con independencia de su nacionalidad, tendrán derecho a salir de España para trasladarse a otro Estado miembro, ello con independencia de la presentación del pasaporte o documento de identidad en vigor a los funcionarios del control fronterizo si la salida se efectúa por un puesto habilitado, para su obligada comprobación, y de los supuestos legales de prohibición de salida por razones de seguridad nacional o de salud pública, o previstos en el Código Penal. 4. La autorización de estancia y de residencia. Estancia extranjeros. Art. 30. Inferior a 90 días, salvo caso estudiantes. Prórroga de estancia o autorización de residencia. Esta última solo en los supuestos excepcionales. Prórroga de estancia según si entró. 1 con visado inferior a 90 días, se prorroga hasta los 90 días. 2 sin visado, caso de hacerlo PEJ. En virtud de un canje de notas. Residencia. Temporal RT. Ordinaria. Con visado. A sin trabajar. B para trabajar, residencia y trabajo. C por reagrupación familiar RF. Excepcional. Sin visado. A arraigo. B razones humanitarias. C colaboración con las autoridades. D otras reglamentarias, protección internacional, interés público, seguridad nacional. Permanente. Apátridas, indocumentados, refugiados. Menores. Estudiantes, estancia con peculiaridades. La libertad de ambulatoria y la libertad de residencia se consideran derechos fundamentales susceptibles de ser limitados a los extranjeros, de configuración legal, de ahí su específica regulación legal, que establece las restricciones derivadas de y proporcionales a los fines de control de la entrada, residencia y trabajo. Régimen común y régimen de los ciudadanos comunitarios. Afectada por las sucesivas reformas de la Ley Orgánica 4/2000. Numerosos aspectos se remiten a la norma reglamentaria. Residencia extranjeros.
Art. 30 bis. Trascendente para el ejercicio de derechos. Son residentes los extranjeros que se encuentren en España. Sean titulares de una autorización para residir. 1. Residencia temporal. 2. Residencia permanente. La situación se acredita con pasaporte, documento de viaje, visado o tarjeta de identidad de extranjero. Marruecos. Acuerdo en materia de permisos de residencia y trabajo de 6 de febrero de 1996. Residencia temporal. Art. 31. Ordinaria. Condiciones para la concesión. 31,2. Se concederá. Disponer de medios de vida suficientes para atender sus gastos de manutención y estancia, incluyendo, en su caso, los de su familia durante el período de tiempo por el que la solicite sin necesidad de realizar actividad lucrativa. Criterios para determinar la suficiencia de los medios de vida, reglamentariamente. Proponerse realizar una actividad económica por cuenta propia o ajena, y haber obtenido la autorización administrativa para trabajar a que se refiere el art. 36. A sin realizar actividades laborales. Art. 35R. 1. Requiere visado, solicitado personalmente. 2. Documentos que acrediten la identidad y los motivos. 3. Posible entrevista personal. 4. Resolución motivada de la delegación o subdelegación del Gobierno sobre denegación, concesión de la autorización. La oficina consular o diplomática resuelve acerca del visado. 5. Silencio negativo. 6. Una vez entre en el territorio español, debe solicitar tarjeta de identidad de extranjero que tendrá el mismo plazo de validez de la autorización de residencia temporal. 7. Visado incorpora autorización de residencia, vigencia desde que se efectúa la entrada. Art. 36R. Inicialmente 1 año. Art. 36R. B. Residencia temporal y trabajo. Arts. 48 a 70. 1. Por cuenta ajena. Arts. 48 a 57 Rgeto. Puede pasarse de residente temporal o de estudiante a residente temporal y trabajo, sin visado. Art. 49,3 Rgeto. Y título IX. De residente excepcional a residencia y trabajo. Art. 98R. 2. Por cuenta propia. Arts. 58 a 62 Rgeto. 3. Excepciones a la autorización de trabajo. Art. 68 a 70 Rgeto. Por circunstancias excepcionales. Art. 31,3 podrá conceder. Arraigo, así como por razones humanitarias de colaboración con la justicia u otras circunstancias excepcionales que se determinen reglamentariamente. En estos supuestos no será exigible el visado. Requisitos comunes. Art. 31,4. Carecer de antecedentes penales en España, o en sus países anteriores de residencia por delitos existentes en el ordenamiento español. No figurar como rechazable en el espacio territorial de países con los que España tenga firmado un convenio en tal sentido. Obligaciones del extranjero. Art. 31,5. Poner en conocimiento del Ministerio del Interior los cambios de nacionalidad, estado civil y domicilio. Residencia temporal por reagrupación familiar. Rgeto. 38 a 44. La ley lo regula entre los derechos de los extranjeros. Familiares reagrupables. Reagrupación por residentes reagrupados. Residencia independiente de los familiares reagrupados. Procedimiento. 1. Prueba del alojamiento adecuado y medios de subsistencia. 2. Solicitud de la reagrupación familiar, RF, y luego del visado para los familiares reagrupables, aunque se prevé la posibilidad de que no sea necesario visado por circunstancia excepcional prevista legal o reglamentariamente. Art. 42,6. 3. Posible causa de inadmisión a trámite, denegación, irregularidad. Residencia temporal en supuestos excepcionales. Art. 31,3 Ley y 45 a 47 Rgeto. Requisito general, ausencia de mala fe. Facultad de la Administración.
Supuestos: arraigo, razones humanitarias y de colaboración. Arraigo, art. 45,2r. 1 laboral 45,2a. Mayor que permanencia continuada 2 años. Mayor que carecer de antecedentes penales en España y su país de origen. Mayor que demostrar la existencia de relaciones laborales cuya duración no sea inferior a 1 año. Con resolución judicial o administrativa, art. 46,2b. R. 2 social. art. 45,2b. Mayor que 3 años de permanencia continuada. Mayor que carecer de antecedentes penales en España y su país de origen. Mayor que contrato de trabajo firmado por el trabajador y el empresario, y vínculos familiares con españoles u otros extranjeros residentes o informe del ayuntamiento de su domicilio habitual acreditando su inserción social. Art. 46,2c. 3 arraigo por vínculos de nacionalidad. Art. 45,2c. Extranjeros hijos de padre o madre originariamente españoles. De permanencia continuada 45,2b. Hijos de padre o madre originariamente españoles. 1 protección internacional, asilados, refugiados, desplazados, 45,3r. 2 razones humanitarias. Art. 45,4r. 3 colaboración con las autoridades administrativas y judiciales y otras circunstancias. Mayor que sin visado. Art. 34,3l y 46,1r vigencia de 1 año. 45,6r posible renovación. 47r y normativa de asilo. Mayor que en los supuestos de arraigo conlleva autorización para trabajar, al igual que para los refugiados 45,7r. Mayor que en los demás supuestos pueden solicitar la autorización para trabajar. 45,7 simultánea o durante su vigencia requisitos art. 50b CDE y 51,3. Residencia temporal por otras circunstancias excepcionales. Colaboración con autoridades administrativas, policiales, fiscales o judiciales. Razones de interés público o seguridad nacional que justifiquen la necesidad de autorizar la residencia. La solicitud corresponde a la autoridad puede instar a los organismos competentes la concesión de la autorización de residencia o de residencia y trabajo. La autoridad que ha de resolverlas es la Secretaría de Estado de Seguridad o la de Inmigración y Emigración. Art. 46,6r. Renovación de la residencia temporal. RT sin trabajar. Art. 37r. 1. Solicitud. 60 días naturales antes de la fecha de expiración, o dentro de los 3 meses siguientes. La petición produce la prórroga hasta la resolución. 2 documentos, menos penales de oficio pero aparece el seguro médico. 3 vigencia de 2 años, salvo si procede una permanente. 4 silencio positivo, 3 meses desde presentación de la solicitud certificado. RT por RF. Art. 44r. 1 solicitud. 60 días naturales antes de la fecha de expiración. La petición produce la prórroga hasta la resolución. 2. Renovación sometida a acreditar los medios económicos y asistencia sanitaria. Se tramitan conjuntamente las del reagrupante y los reagrupados. RT por circunstancias excepcionales. 1. Concedidas por Secretario de Estado de Seguridad si persisten las razones de la concesión. Si no, pueden solicitar residencia con sin trabajo, sin visado. 2. Protección internacional. Normativa de asilo o protección temporal aplicable. 3. Otros supuestos pueden pedir autorización de residencia con sin trabajo. 4. Plazo de solicitud 60 días antes final vigencia o 3 meses siguientes. El silencio siempre es positivo. Residencia permanente. Art. 32l. Autoriza a residir en España indefinidamente y trabajar en igualdad de condiciones que los españoles. Derecho a residencia permanente para los que hayan tenido residencia temporal durante 5 años de forma continuada. Se considera que la residencia ha sido continuada,
aunque por períodos de vacaciones u otras razones que se establezcan reglamentariamente hayan abandonado el territorio nacional temporalmente. Con carácter reglamentario y excepcionalmente se establecerán los criterios para que no sea exigible el citado plazo en supuestos de especial vinculación con España. Se regula por el reglamento en los artículos 71 al 74. El procedimiento de solicitud se regula en el reglamento en el artículo 73. La extinción de la residencia permanente se regula en el reglamento en el artículo 76.